13º aniversario de la Iglesia y durante estos días estamos teniendo como invitado especial a un matrimonio que durante estos días está con nosotros. Me estoy refiriendo a Evelio y su esposa Carmen. Evelio hoy, esta mañana, tendrá la palabra y va a tener la oportunidad de compartirla con nosotros. Y solamente destacar lo siguiente, está siendo días intensos, interesantes. Ayer nos recordaba lo importante que es la casa, nuestra casa, con un fundamento que es la roca, y nos recordaba los fundamentos que sostienen la casa. Nos invitó a que tuviéramos ese tiempo de reflexión. ¿Cómo están siendo nuestros fundamentos como matrimonios? Y de qué manera hay que fortalecer y seguir trabajando, porque es interminable, hay que seguir trabajando, ¿no? La vida cristiana y la vida también de pareja. Y hoy está aquí y yo he pensado, ¿cómo los puedo presentar? Se me ocurren dos cosas a raíz de esa oportunidad de conocerles. Evelio y Carmen aman al Señor y Evelio y Carmen aman servir al Señor. Y esto es muy importante. Y de hecho, sí, Evelio es pastor de la iglesia de Puerto Llano y realmente está haciendo una labor inmensa durante 35 años, creo que me compartías. Y es verdad, ¿no? Es un lugar que el Señor bendijo desde los inicios, que es de las iglesias más históricas que hay en España, en la que pasaron por todos los procesos que se puede vivir en un país, y ahí está, dando luz y y brillando en medio de un contexto, ¿no? Nos comentaba cómo incluso el ayuntamiento, los concejales, y cada vez más están siendo visitados y está creciendo como iglesia. Y eso nos anima también a nosotros como iglesia, después de 13 años, de ver que también el Señor nos está bendiciendo y que también podemos tener este proceso de crecimiento. Y bueno, es una oportunidad de tenerle aquí, de poder disfrutar de este momento. Y antes de nada, vamos a leer un texto que él posteriormente nos lo va a desarrollar, que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, y vamos a leer del versículo 1 al 17. Juan, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17, y dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: este es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Voy a pedir a Aurelio que pase aquí delante, por favor, y vamos a pedir al Señor que bendiga este mensaje y que tenga nuestro corazón predispuesto a poder escuchar. Vamos a orar y a continuación dejo a Aurelio que ministre la palabra. Sí, Padre, es verdad que, Señor, te amamos y te amamos de corazón. Señor, gracias por lo que recibimos de ti, pero gracias por lo que eres, porque cada día estás a nuestro lado, porque tú nos acompañas en nuestro caminar, porque no nos dejas solos, eres nuestro faro, nuestro guía. Gracias, Padre, por todo lo que recibimos de ti, pero gracias, Señor, porque en estos momentos tenemos la oportunidad de abrir tu palabra a través de nuestro hermano Evelio y poder en ella, Señor, disfrutar, gustar, pero sobre todo plantearnos qué es lo que nos quieres enseñar en esta mañana, qué nos tenemos que llevar para poder entender, Señor, que haya aspectos de nuestro corazón que deban de ser cambiados y transformados. Ayúdanos, Señor, a ser esos buenos discípulos de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener también este deseo de servirte, de glorificarte, de seguir haciendo tu voluntad y según el propósito en la cual tú, Señor, nos llevas. Y en tu nombre te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenos días. Buenos días. Eso sí. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme en este lugar tan precioso donde está la Iglesia del Señor reunida, unida y bendecida. Y agradezco poder haber estado con vosotros en este 13 aniversarios y esperamos que sean los primeros de muchos y que Dios os siga usando y fortaleciendo en esta ciudad donde Él os ha puesto. Carmen y yo estamos pues plenamente satisfechos de estar aquí, estamos siendo muy mimados, muy bien tratados. No damos esto por supuesto y damos gracias por cómo pues Daniel nos invitó y después Saray ahí hizo todos los preparativos y podemos estar aquí y podemos pues gozar de esta hospitalidad que no la damos por supuesta, ¿vale? Gracias de verdad. El viernes estuvimos con el consejo, que fue un tiempo creo que muy bueno, y también ayer estuvimos con los matrimonios. Y esta noche he podido dormir mucho mejor, porque doy gracias a Dios de que no sea el único hombre que tengo un don y es de poder quedarme en blanco y no pensar en nada. Así que gracias por estos varones que el Señor ha puesto aquí y que pueden sentirse conmigo muy identificados. Hoy os traigo una palabra que creo que viene de parte del Señor. El Señor guía las cosas y yo no sabía ni siquiera los cánticos que ibais a cantar, pero la verdad es que venían como anillo al dedo. Mirad, la vida cristiana no es para supermanes. La vida cristiana no es para superwoman. La vida cristiana es para personas como tú y como yo. Para ser útiles y eficaces en el servicio al Señor, en el ministerio cristiano,
para avanzar el reino de Dios, no tenemos que ser personas que necesariamente seamos hombres y mujeres que todo lo pueden. El seguimiento a Jesús, el caminar con Jesús, como escuchábamos en esta mañana, no es para gente 007, que las tramas más enrevesadas, que los obstáculos más grandes le hacen más deslumbrantes. El seguimiento a Jesús no es para superhombres, para superhéroes de Marvel, que son capaces de resolver los peligros más extremos y los enredos más imposibles y salir airosos de ellos. La vida cristiana, la vida de fe, es para personas como tú y como yo, de carne y hueso, con sus luces y con sus sombras, con sus realidades y también con sus fantasmas, con sus puntos fuertes y también con los débiles, con sus virtudes, pero también con los defectos que arrastran esas virtudes. La vida cristiana no es para super, ultra, hiper, macro, extra, archi, mega espirituales. El pensar que el seguimiento a Jesús está reservado solo y exclusivamente para superhombres, para supermujeres, es pensar de un modo que Cristo nunca lo hizo y que además ha llevado a muchas personas en su camino de fe, ante el primer obstáculo, ante el primer inconveniente, tirar la toalla. Y como a mí me gusta decir, la toalla hay que tirarla en la playa. El pensar que el seguimiento a Jesús está reservado para personas así no es pensar como pensó Jesús. El capítulo 21 de Juan, que acabamos de leer, es un capítulo extraño, enigmático y a la vez magnífico. Porque mirad, en el capítulo 20, al final del capítulo 20, parece que el evangelista ha llegado a su fin. Da la impresión de que el relato va a concluir ahí. Mirad, Juan 20, versículos 30 y 31. Aquí encontramos el propósito del libro, encontramos la revelación, la respuesta y el resultado que buscaba el evangelista. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el capítulo 21 no es necesario para dar forma final a este cuarto evangelio, a menos que tuviera el evangelista algo muy especial que decirnos. En segundo lugar, el evangelio de Juan contiene dos sentidos. Y este es un principio hermenéutico juanino muy básico, pero importante, porque hay un sentido que aparece en la superficie y que todo el mundo ve, pero hay otro mucho más profundo que está oculto. Y es indudable que el autor pretende que hallemos una verdad espiritual subyacente a la historia. Así que haremos bien, hermano y hermana, en esta mañana, a hacer un esfuerzo para comprender cuáles fueron las razones por las que se incluyó este capítulo 21. Su descubrimiento nos ayudará a comprender lo que decíamos al inicio de esta exposición bíblica, que la vida cristiana no es para supermanes. Mirad, versículo 1. Nos dice que Jesús se manifestó otra vez. O sea,
se presentó vivo después de su pasión por un periodo, según vemos en los Hechos de los Apóstoles, por 40 días. Si hiciéramos una lista de apariciones de Jesús hasta ese momento, esta que aparece aquí en Juan capítulo 1 sería la séptima, antes de la gran comisión de Mateo capítulo 28, donde hemos escuchado que Jesús envía a sus discípulos a ir por todo el mundo predicando el Evangelio y sabiendo que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, si hiciéramos una lista, esta sería la séptima. He dicho, primero se ha aparecido a María Magdalena en el sepulcro, según vemos en Juan 20, también algunas de las mujeres, Mateo 28, a Cleofás y a su compañero en el camino de Emaús. Esto lo predicó alguien que yo conozco muy bien. A Simón, en Lucas capítulo 24, versículo 34, a los discípulos excepto Tomás, ¿recordáis? Porque después cuando le dicen Tomás, vosotros lo creéis todo, ¿no? Vale. Y después, estando Tomás con ellos, una semana más tarde. En todas estas apariciones tuvieron lugar en Jerusalén. Más tarde los discípulos son enviados a Galilea porque el mismo Jesús les ha dicho que se vayan para allá. Así que se hace necesario hacernos algunas preguntas. La primera, ¿qué se propone Jesús con esta séptima manifestación? ¿Qué se esconde detrás de esta escena de la palabra de Dios? ¿Y qué es tan especial para incluir este último capítulo de Juan? Para responder a estas preguntas, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿A quién se manifestó? ¿Quiénes eran estos 7 discípulos? Pues vayamos por partes. El primero, encabezando la lista, está Simón Pedro. ¿Y cómo estaba anímicamente este hombre? ¿Cómo estaba realmente Simón Pedro en este momento? Pues era todo un símbolo de fracaso estrepitoso. Sí, el impulsivo, el tirao pa'lante, el primer torero de la historia, había sufrido un gran revés, un varapalo impresionante. Había negado que conocía a Jesús no por una vez, sino por 3 veces, y no ante gente muy importante, sino que nos dice incluso el mismo evangelista Juan en el capítulo 18 que ante una criada, ante los siervos de los alguaciles y ante los siervos del sumo sacerdote. ¿No eres tú? No, yo no soy. E incluso dice que maldijo su nombre. Aquello estaba picoteando, por supuesto, su conciencia una y otra vez. Era el recuerdo viviente de una derrota por todo lo alto, el fracaso de haber negado a Jesús, su maestro, su gran benefactor, aquel que le había llenado el corazón de esperanza. Aquello le estaba saturando con imágenes de su propia miseria y cobardía. El segundo personaje, Tomás llamado el Dídimo. Algunas versiones dicen que lo apodaban el gemelo. Seguramente tenía un gemelo, tenía un hermano. ¿Y quién es Tomás? Bueno, lo hemos dicho antes, ¿verdad?
porque Jesús tiene una aparición especial para él. Si no viere, si no metiere mi mano, vosotros sois unos crédulos, os lo creéis todo. Y en Juan capítulo 20, versículo 24 y 25, vemos a Jesús que se aparece y le dice, tócame, mete tu mano en mi costado. Y tiene que decir, Señor mío y Dios mío. Tomás es el paradigma de la duda comprometida, es así, no de la duda especulativa. La duda no de ver a Jesús desde lejos, sino de estar comprometido con Él. Pero realmente cuando Jesús se le aparece y lo deja en evidencia delante de sus compañeros, aquello no le es fácil, Llevar un San Benito durante toda la vida, e incluso pasar a la historia como el incrédulo Tomás. ¿Cuántas veces a veces decimos, venga, no seas como Tomás, cree? El escéptico, el materialista, si no viere una actitud que carcome, por supuesto, el gozo de la salvación. En tercer lugar, Natanael, el de Canaá de Galilea. Este quizás sea un poquito más difícil para algunos que no estáis tan duchos en la palabra, pero si nos vamos al primer capítulo de Juan, en el versículo 45 y 46, cuando le dicen, oye, Natanael, que hemos conocido al que puede ser el Mesías. Y él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es un ejemplo de los prejuicios religiosos. Son ese tipo de personas que estiman que la verdadera religión solamente puede desarrollarse ¿dónde? En la liturgia, en las formas, con incienso, con ritos, con grandes manifestaciones externas y cúlticas. Están tan preocupados por las formas que se olvidan del fondo. Y esta cosmovisión religiosa que tenía Natanael chocó de frente con Jesús, porque para Jesús vemos en los evangelios que la realidad estaba por encima del rito, que el reino estaba por encima del templo y que el hombre estaba por encima del sábado. Mira que tenía días para sanar Jesús y muchas veces sanaba el sábado, ¿verdad? En el sábado. ¿Era para tocar las narices? No. En cuarto lugar, los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan. Si me queréis acompañar, vámonos un momento al primer evangelio, al evangelio de Mateo, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, yo me lo imagino ahí, uno a la derecha, otro a la izquierda, la mamá con los niños, se acercan a Jesús y postrándose ante él le pidieron algo. ¿Qué le pidió la mamá? ¿Qué quieres?, le dijo Jesús. Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. A ver, esto es tráfico de influencias, ¿eh? A todas luces. Mirad, si vais al versículo 24, cuando los 10, es decir, cuando el resto de los apóstoles oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. No era para menos, diciendo, bueno, vosotros no tenéis morro, tenéis principios de trompa. O sea, ¿qué pasa? O sea, vosotros en la mejor cartera, ¿no? Cuando llegue el reino y nosotros, ¿qué? ¿No hemos dejado todo? Es un ejemplo de las motivaciones sospechosas.
que nos llevan a realizar acciones conscientes o inconscientes, pero que son espurias, poco limpias. ¿Qué se esconde detrás de muchas motivaciones aparentemente altruistas y espirituales? Os lo diré, rincones escondidos de egoísmo, de vanidad. Espantosos rincones, como diría C.S. Lewis, que nos ponen en evidencia cuando somos capaces de mirarnos. Decía un gran siervo de Dios, que además era de aquí, pero que se fue a Madrid, Juan Solé, supongo que alguno lo conocería. Nunca se me olvidará una vez que él nos comentaba a algunos que queríamos servir al Señor, que deberíamos de higienizar nuestras motivaciones más íntimas y lavarlas con agua y con jabón delante del Señor. O como dice Marcos Vidal en una de sus canciones preciosas, pero para la Iglesia del siglo XXI, para que no caigamos en la contradicción que sirviendo al Maestro con nobles sentimientos nos traicione el corazón. En quinto lugar, encontramos a dos de sus discípulos, pero son anónimos. Para el autor pasan desapercibidos, posiblemente eran Andrés y Felipe, por la amistad que les unía desde el inicio del ministerio de Jesús. Aunque cuando Juan, el evangelista, excluye algún dato, quiere dar más énfasis a lo que incluye. Por tanto, estos 5 primeros nombres eran lo que él deseaba resaltar, llamar nuestra atención. ¿Con qué fin? Personalmente creo que estos 5 personajes forman los 4 hándicaps, los 4 cuadros, 4 inconvenientes que pueden bloquearnos y paralizarnos en pro de la misión. 4 obstáculos que saldrán a nuestro encuentro y que forman parte de nuestra naturaleza caída. Porque como decía Lutero, tiré mi viejo hombre al mar y el muy pillín sabía nadar. No, esto no va conmigo, esto eran los discípulos. Cuidadín. Fracaso. En segundo lugar, duda. Prejuicios. Y en cuarto lugar, motivaciones sospechosas. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿Cómo estaban? Pues eran un espectáculo de debilidad humana palpable, heridos en lo más íntimo de su ser, bloqueados por esa lucha interna que tiene la vida y que también tiene la vida y el seguimiento a Jesús. Personas a las que sus debilidades e inconvenientes les habían paralizado, suspendido parcialmente de su seguimiento en la misión que el Señor les había encomendado. Porque ¿dónde estaban en ese momento? ¿Dónde estaban? Pues curioso, estaban en Galilea, sí, en el mar de Tiberias. ¿Y qué significaba Galilea para ellos? Significaba su encuentro con Jesús. ¿Recordáis? Ahí en Lucas capítulo 5, cuando hacen también una pesca milagrosa y Simón Pedro cae de rodillas ante aquello y le dice, Señor, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le dice, sígueme. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Pescando. Claro, alguien dirá, eran pescadores de oficio, sus padres, sus abuelos seguramente venían ya pues con un oficio y esto en aquel tiempo era algo que se solía dar y que seguían con la empresa. Pero estos hombres
habían reiniciado sus actividades profesionales, su oficio, y habían dejado aparcada la barca de pescadores de hombres. Estas personas habían experimentado el viaje más difícil que una persona puede experimentar. El regreso a un sitio donde todos saben que has fracasado. Todavía recuerdo, hace ya muchos años, estar predicando en unos cultos en Orense, y cuando acabó el culto, una persona, nos quedamos a comer allí en la iglesia, vino y me dijo, mira, yo soy gallego también, pero he pasado mucho tiempo en Venezuela. Ah, pues mira, yo me fui y les dije a todos mis amigos, a toda mi familia, que me iba a hacer fortuna. Y fíjate la fortuna que he hecho, que la Junta gallega, la Junta me ha tenido que pagar el viaje para que yo pueda regresar a mi tierra. Esto para mí ha sido tan doloroso, la sensación tan amarga, tan decepcionante de llegar a un sitio donde todos saben que has fracasado. El reino de Dios lo había eclipsado todo. Ellos lo habían abandonado todo, incluso las familias. Y ahora, sin embargo, años más tarde, están en el mismo sitio, en el mismo lugar, y lo que llena sus mentes no es el Cristo resucitado. Ahora lo que está llenando en este mismo momento sus mentes es su propio fracaso. Sus prejuicios, sus motivaciones sospechosas, su negación, sus dudas. Habían vuelto a la misma Galilea que los había visto nacer, pero también los había visto nacer de nuevo. Están en el mismo lugar. Ahora, eso sí, estos hombres no son los mismos. Porque, hermano y hermana, 3 años con el Maestro no se pueden olvidar. Han visto demasiado. Han escuchado demasiado de los mismos labios de Jesús hablar la palabra de Dios. Y esto no se olvida. Es la misma Galilea, pero ellos son absolutamente distintos. ¿Estaban en debilidad? Sí. ¿Es patente su fracaso, su miseria, su pecado? Sí. Sin embargo, el Señor va a seguir tratando con ellos. El camino de Jesús es un camino muchas veces precioso, como leíamos en el Salmo 23, donde corren ríos de agua viva, hay pastos verdes, hay realmente calma, paz, pero también hay momentos donde tenemos que pasar por el valle de la sombra de la muerte. Simón Pedro les dijo, versículo 3, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Entraron en una barca y ¿qué se vuelve a repetir? Lo mismo que había pasado al comienzo 3 años antes. Salen a pescar y aquella redada no pescan nada. Versículo 3. Versículo 4. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Y le preguntaron. Él le preguntó, Jesús, hijos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? No tenemos nada. ¿Qué vamos a tener?
si la aventura que hemos emprendido de nuevo no ha salido nada bien. Tiren la red a la derecha de la barca, y pescarán algo más. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. Versículo 7. Este es el Señor, ¿no? Esto me suena. Es el Señor. Dijo Juan a Pedro. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir que era el Señor, mirad la escena, porque la escena es cómica, ¿eh? La escena es muy cómica, hay que meterse muchas veces en las zapatillas de los discípulos para comprender mucho mejor. Llama la atención esto porque normalmente se hace al revés. Dice que se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Nosotros cuando nos tiramos al agua, a no ser que nos tiren, pues nos quitamos la ropa. Ahora, de alguna manera, Pedro quiere cubrirse. Quiere cubrirse delante de la presencia de Dios. Reconoce su pecado de nuevo. ¿Por qué no esperó a que llegase la barca a la orilla? ¿Por qué se tuvo que tirar Pedro? Porque seguía siendo impulsivo. Tenía una extraordinaria necesidad de conversar personalmente con el Señor. Antes de seguir, versículo 11, aparece el número exacto de peces. ¿Os habéis dado cuenta? 153. Ostras. Ni uno más, ni uno menos. Uno más y la red se rompe, y uno menos y la red no estaría llena. Cada pez es importante. Cada persona es importante para el Señor. Tú eres importante para Dios. Fijaros la bonita invitación. Versículo 12 y 13. Venid y comed. Jesús ha preparado todo un desayuno. Todo un desayuno de pan y de pescado a la brasa. Y les invita de nuevo a comer a los discípulos con él. Pedro quería decirle al Señor que lo amaba. Pero ¿cómo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo era el momento? Versículo 15. Cuando terminaron de comer, ¿quién tomó la iniciativa? Siempre Dios tomando la iniciativa ante el fracaso, ante las dudas, ante los pecados de los hombres. Cuando terminaron de comer, va Jesús y le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas de Pedro? Unas semanas antes, aunque los demás se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. Yo estoy dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino a la muerte si es preciso. Simón, que esta noche vas a negar que me conoces. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Ahora Simón no se atreve a compararse con ninguno de sus compañeros, de sus discípulos, en detrimento de ellos.
Ahora conoce perfectamente su debilidad. Mira, hay un solo requisito esencial y absoluto que el Señor Jesús planteó a Pedro y a través de Pedro a todos nosotros. ¿Me amas? ¿Me amas? Porque si amas a Jesús, a pesar de muchas de las cosas que nos impiden ser como queremos ser, el Señor puede seguir apostando por nosotros y acompañándonos en ese camino muchas veces de debilidad. La respuesta positiva a esta pregunta que 3 veces le hizo, como 3 fueron las negaciones, la pregunta positiva permitirá que el Señor prosiga su obra en él y prosiga su obra en ti. Dios utilizará esta situación personal de sus discípulos como un medio para fecundar, para producir gracia, para producir una creatividad divina que los discípulos todavía no conocen y que será para su honra y para su gloria. ¿Recuerdas al apóstol Pablo escribiendo su segunda carta a los Corintios? En el capítulo 12, versículo 10, les dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En mis logros, en mis victorias, en lo que yo he podido hacer. No. Dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, porque cuando soy débil y cuando me siento débil, entonces soy fuerte. El apóstol, cuando escribió estas palabras, estaban enclavadas en un contexto de absoluta debilidad e incapacidad, entre aguijones que lo avergonzaban y lo atormentaban de día y de noche. Y él puede afirmar en esta antológica frase que nace de un hombre nuevo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. En resumen, y para terminar, ¿qué se propone Jesús con esta séptima manifestación? Pues mira, que el cristiano no debe olvidar que el poder de Dios se hace perfecto no en la chulería, sino en nuestra debilidad. ¿Vendrán debilidades? Claro que vendrán debilidades, hermano, hermana, amigo. Vendrán fracasos. Bienvenido al club. Vendrán dudas. Y a ver las haylas. Y a veces muy profundas, de no saber cómo Dios actúa y por qué hace a veces lo que hace y por qué permite que los injustos prosperen. Y a veces los santos tengan que padecer. Vendrán prejuicios. Y todos los que estamos aquí tenemos prejuicios, créeme. Prejuicios religiosos que muchas veces traemos arrastrados. Vendrán motivaciones sospechosas. Decía C.S. Lewis, la primera vez que miré dentro de mí, vi algo que realmente me asustó. Y empieza a decir que vio allí cosas terriblemente sucias. Recuerda que donde existe debilidad como consecuencia de seguir y de servir al Señor, se hace potente el poder de lo alto.
sobreabunda la gracia de Dios y se pone de manifiesto su presencia. Sí, Dios se aparece de una manera absolutamente gloriosa. Cristo los había escogido para ser pescadores de hombres, para ser pescadores de vida, no de muerte. Y los había escogido y te ha escogido a ti y a mí, no a pesar de nuestra debilidad, sino para que a través de nuestra debilidad se ponga de manifiesto la gracia de Dios, el poder de Dios. Dijo alguien que el árbol que más se inclina es el que más fruto lleva. Y a veces Dios tiene que permitir que seamos de alguna manera no tan chulitos, sino que de alguna forma nos tiene que inclinar para que demos fruto. Por último, ¿qué se esconde tan especial para incluir este capítulo 21 en el Evangelio de Juan? Pues que si Dios te ha escogido, ¿te acuerdas lo que hemos cantado? Que si Dios te ha escogido, nada ni nadie te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, nada. Ni tu debilidad, ni tu fracaso, ni tus malas motivaciones, ni nada. Ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo... Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, si tú eres un verdadero discípulo de Cristo. Dijo una vez también Martín Lutero: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesucristo y vi imposible perderme. La debilidad, la incoherencia, la insensatez se darán cita en nuestras vidas como consecuencia de seguir al Maestro, de seguir sus pisadas. Y estos inconvenientes, estos cuadros de flaqueza humana tratarán de paralizarnos, tratarán de que nuestro seguimiento al Señor se desenfoque y que nos impida ver una realidad espiritual que también está ahí. Sin embargo, recuerda que en medio de un espectáculo de vidas deshechas, desilusionadas, sin capacidad para reaccionar, Dios se manifiesta. El Señor nos visita, Jesús se aparece con un claro objetivo. ¿Sabes cuál? Restaurarnos. Qué bueno es que este aniversario pueda servir para restaurar nuestras vidas. Para que si hay algo ahí que está impidiendo que nosotros sirvamos al Maestro con pasión, lo podamos quitar. Mirándolo a Él, al autor y consumador de nuestra fe, puestos los ojos en Jesús para seguir en este camino. Dios sigue obrando en nuestras vidas. Sí, hermano, sí, amigo, sí. Dios sigue obrando en nuestras vidas, restaurando, sanando nuestro corazón y ofreciéndonos nuevas oportunidades para servirle. ¿Sabéis uno de los versículos más preciosos que además pusimos mi esposa y yo en la tarjeta cuando nos casamos? Es Filipenses 1:6. Firmemente persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quizás hoy te sientas como aquellos discípulos. No te conozco, algunos un poquito más, pero no conozco realmente cómo estás en este momento. Hay veces que podemos venir y cantar en piloto automático. Pero mira,
Yo no sé si estás cansado en esta mañana, si estás confundido. ¿Qué sensación tienes quizás de haber fallado a Jesús en esto o en aquello? Tal vez te sientes que ya no eres útil o que incluso has perdido la oportunidad y el propósito para tu vida. Pero Cristo sigue acercándose a nosotros, a nuestras orillas, y nos invita a desayunar. O si queréis, como hizo con la iglesia allí en la Odisea. ¿Recordáis? Un versículo que a veces utilizamos para los inconversos, pero para una iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y tendré una comunión con él tan íntima como una cena. ¿Para qué? Para que nos pongamos a cuentas. Continúa, hermano y hermana, continúa con el llamado que Dios te hizo un día. Renuévalo. Pídele al Señor en esta mañana que quite cualquier cosa que esté impidiendo que Dios siga haciendo su obra en ti. Solo tienes que confiar. Solo tienes que aceptar su gracia y responder a su desafío. ¿Habéis visto cómo termina el versículo 19 de Juan 21? Jesús volviéndole a decir a Simón Pedro, sígueme, sígueme. Dios nos sigue tratando con ese amor, con esa gracia, pero a la vez con ese mismo desafío. Que Dios nos ayude a ver a Jesús, a cenar con Jesús, a desayunar con Jesús y a tener un trato que Él pueda realmente llegar a lo más profundo de nuestro ser. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por ti. Te damos gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado la vida, la fuente de la vida. Gracias porque desde el momento que te conocimos como Señor y Salvador, hemos descubierto el propósito, el sentido y la satisfacción de lo que significa haber bebido del agua, de ese agua que no nos dejará que podamos estar sedientos. Gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado sentido, propósito. Y yo te pido, Señor, en este momento, que tu palabra siga siendo nuestra regla, que el Espíritu Santo siga siendo nuestro Maestro y que nuestro mayor anhelo sea darte a ti en todo momento la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Gracias por amarnos como lo haces, gracias por tratarnos con ese amor y gracias también por darnos la oportunidad de poderte servir como discípulos tuyos. Señor, yo te pido una vez más por esta iglesia, que tú la bendigas y que hagas que este aniversario sirva de acicate para que tú sigas trabajando en este pueblo, para que el pueblo siga trabajando para ti. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esta iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia potente, una iglesia audaz y espiritual para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu paciencia, pero gracias también por las oportunidades que nos das de seguir encontrándonos contigo. Bendito y alabado seas. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.